Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde, que alumbra la cruz del sur, con la fue puesta en sus fuerzas, acampa Gualeguaychú. No pierda el tino, compadre, y apriete que va la marca al camarón que se duerma, lo habrá de llevar la parca que anda de Guayacayén, rondando por la comarca. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde, que alumbra la cruz del sur, con la fe puesta en sus fuerzas, acampa Gualeguaychú. La tierra que nos sostiene no es terruño de quimeras, desde el fondo de la historia regresan sus montoneras con el coraje de siempre y la razón por bandera. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde, que alumbra la cruz del sur, con la fue puesta en sus fuerzas, acampa Gualeguaychú. Véngase al corte, comadre, que no la pesquen dudando y no me afloje la cincha, porque vienen empujando por los que vendrán mañana, habrá que seguir luchando. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde, que alumbra la cruz del sur, con la fue puesta en sus fuerzas, acampa Gualeguaychú. Los habitantes de las dos bandas del río Uruguay vinimos a abrazarnos sobre sus aguas para manifestar nuestra decisión de tomar en nuestras manos su defensa. Expresamos pacíficamente nuestra oposición irrevocable a la instalación de industrias contaminantes en la región, particularmente la de las grandes plantas de celulosa. En el espíritu de defensa del patrimonio que nos legaran San Martín y Artigas, por derecho propio y por obligación con nuestros hijos y los hijos de los hijos que quieran habitar nuestra región, decimos no a las plantas de celulosa, sí a la vida. ¡Sí! El movimiento ambientalista acá en el Uruguay ha venido rechazando desde hace unos cuantos años todo este modelo productivo que se nos quiere imponer a través de las plantaciones de eucaliptus y de pinos, y ahora con esta, digamos, consecuencia que es la instalación de plantas de celulosa.
No solo nos oponemos por el tema de la contaminación, que eso es innegable, pero además de la contaminación y de ese riesgo sanitario, nosotros nos oponemos porque estamos hipotecando nuestras tierras, nuestra agua. El tema de las plantaciones de eucaliptus y de pinos ya ha dado sus muestras de que es inconveniente. Inconveniente desde el punto de vista económico, porque no ha dejado nada al país. Cuando hacemos el balance costo-beneficio, podemos decir que el Uruguay más bien ha perdido antes que ganar. Las preguntas son si efectivamente a lo largo este desarrollo que se propone a partir de los megaemprendimientos va a permitir un desarrollo sustentable en el tiempo, donde efectivamente el trabajo tenga una continuidad. Si las plantas se instalan, sabemos que va a haber 250 trabajadores en el funcionamiento de la planta y entonces decimos, aquellos puestos generados por el turismo, los que genera la lechería, desaparecen. Los puestos generados por la pesca, por la apicultura, que en este momento son muchos, de la ganadería, de la agricultura, no solo la tradicional, sino también la orgánica. Tenemos la sospecha, yo diría la certeza, de que no hemos tenido la información a nivel ciudadana necesaria para la evaluación de estos procesos. Por empezar, no ha habido información suficiente sobre la ley de forestación. Nosotros decimos que con respecto a la forestación, el trabajo que se ha brindado ha sido totalmente inconveniente. Un trabajo muy mal pago, zafral, en condiciones infrahumanas, que se han comprobado que se trabaja hasta en régimen de semiesclavitud. Los contratos que se firmaron con la empresa Botnia y ENSE en su oportunidad de parte del Estado uruguayo, no hemos tenido los elementos. Tampoco hubo un instrumento que hubiera sido interesante utilizar en nuestro país, por ejemplo, un referéndum sobre la instalación. Es decir, Uruguay constitucionalmente tiene la posibilidad de un referéndum sobre las instalaciones. Esto no existe. Que hay que tener en cuenta que el proyecto no son solo las 2 plantas sobre el río Uruguay, sino también 5 plantas de celulosa más. Allí hay también una pregunta de reflexión sobre el tema nacionalismo, sobre el tema del progreso que se dice, sobre inclusive la cultura popular. Uruguay es un país del por lo menos tenemos. La cultura de la resignación, por lo menos tenemos trabajo, por lo menos tenemos esto, por lo menos tenemos aquello, cuando en realidad deberíamos tener un poco más de autoestima. Nosotros nos oponemos rotundamente a la instalación de estos proyectos de plantas de celulosa, de monocultivos, tanto de eucaliptus como de pinos. Decimos que se vayan a sus países de origen, que podamos acceder a un desarrollo sustentable, a un desarrollo solidario, en donde se tenga en cuenta, sobre todo, la vida de la gente, no solo del presente, sino también de las generaciones que van a venir. Bueno, en el año 2000 integraba una agrupación que se llamaba Ñandubay. En ese entonces vinieron gentes de la República Oriental del Uruguay que nos alertaron sobre la cantidad de eucaliptos plantados en la zona y de los problemas que tenían por la falta de agua. Entonces nosotros nos empezamos a concientizar de esa problemática, porque algún resultado tenía semejante cantidad de eucalipto. Y empezamos a hacer movida y a conectarnos con otros grupos de ecologistas de la zona, porque ya le calculábamos que algo grande se venía. Nosotros hace 1 año y 2 meses atrás nos reuníamos en diferentes instituciones o diferentes gente que tenía contacto con los medios para ver cómo poníamos este tema en los medios, para que nos escuchen, para presionar tanto al gobierno nacional y presionar al gobierno uruguayo para que paren esto. ¿Qué encontramos en los cortes, en la manifestación? Que los medios empezaron a venir. Después, en el 2003, se hizo una movida donde participó el intendente de la ciudad de Gualeguaychú y fuimos a llevarle un petitorio a la ciudad de Fray Bento para ver qué es lo que iban a hacer con semejante cantidad de eucalipto y qué pensado tenían.
ahí se movió bastante gente. Y después empezó ya supimos a qué venían, a desembarcar nuevamente los europeos con plantas de celulosa. Entonces se convocó en Gualeguaychú, en la Casa de la Cultura, se empezaron a hacer reuniones, a formarse vecinos autoconvocados y nos empezamos a movilizar ya más organizados, con grandes reuniones, ya concientizando a las instituciones. Después el movimiento que se hizo el 30 de abril del anteaño, que se juntaron 40.000 personas sobre el puente. Llegamos todo esto, entre movimientos, a los cortes, y ahí nos dimos cuenta el daño que estábamos causando, ¿no es cierto? Pero nos mentían continuamente, veíamos que mentían al pueblo uruguayo, volvimos a quedarnos en la ruta, y así sucesivamente hasta que pasamos casi 46 días arriba de la ruta. Y no nos sentimos bien cortando la ruta, pero estamos luchando por nuestra vida, y la vida de los hijos y la vida de los nietos. Entonces es como que no tenemos otra opción. Convivir con esto todos los días, dedicarnos a nuestro trabajo, a nuestra familia y a su vez trabajar en la asamblea y trabajar, porque es mucho tiempo que nos lleva. Y creo que se enfrentaron a una ciudad, a una población que tiene los brazos muy arriba, con un corazón muy fuerte. La fuerza es que Gualeguaychú había elaborado a través de los últimos años un consenso social para su crecimiento, que parte del enamoramiento que tiene la gente de aquí de la naturaleza. Todo el mundo tiene su historia ligada al disfrute de la oferta natural. Acá hay muchos ríos, mucha vegetación, mucho parque y todos hemos crecido en ese disfrute y a su vez encontramos nuestro destino económico en esa oferta, porque todo el mundo fue construyendo una oferta turística notable que produjo, por ejemplo, el Carnaval de Gualeguaychú, que es un evento organizado por ONGs locales, el Estado no tiene nada que ver, son simplemente clubes de aquí, que es algo completamente atípico, en ningún otro lugar del país ocurrió eso. Entonces cuando estas empresas vienen, ese conjunto social que tiene una gran fe en sí mismo, que está acostumbrado a movilizarse, advierte que ese plan estratégico acordado iba a ser agredido por estos proyectos. Y ahí empieza el duro conflicto. Se puso a enfrentarlas y a poco de andar se dio cuenta de que esto no era un problema local, sino que era un proyecto para la cuenca del río Uruguay. Porque además el argumento que por lo general usan estas empresas, y esto se lo puedo ver con el caso de Botnia, tiene dos claves. En primer lugar, grandes inversiones. La panacea en América Latina de la doctrina neoliberal es se necesitan inversiones a cualquier costo. Y en segundo lugar, la creación de fuentes de trabajo, no importa en qué condiciones. Y parecería ser que es un deshonor decir que no al trabajo. Lo que se está planteando es que no queremos trabajo en cualquier condición. Lo que acá está diciendo una minoría en Uruguay, pero principalmente en la Argentina, es, el trabajo implica creación de plantas que van a contaminar. Bueno, ese tipo de trabajo no lo queremos. Nuestra oferta de recursos naturales, que es básicamente el acuífero, una enorme disponibilidad de agua dulce y la fertilidad de los suelos hicieron que estos países del norte, que ya no pueden seguir controlando el mercado de la celulosa y para poder competir en los mercados internacionales necesitan rediseñar sus proyectos industriales, entonces vienen por la materia prima. Con la misma actitud que Estados Unidos o las empresas petroleras mundiales van por el petróleo de Irak, ellos vienen por nuestros recursos naturales. Los recursos naturales que les interesan a los monstruos celulósicos son el agua y la fertilidad. Y bueno, han hecho un diseño industrial sobre la cuenca del río Uruguay que si nosotros no lo enfrentamos y ellos finalmente logran instalarlo, significa el fin de la naturaleza de la región, significa la contaminación de los acuíferos y significa aparte un proyecto que económicamente es atroz. Se van a apoderar de la tierra, se van a apoderar de los recursos naturales y van a destruir la naturaleza. O sea, se viene una catástrofe absoluta. Está claro que el proceso de contaminación existe y está claro que el proceso de toma de conciencia respecto de los daños ecológicos también se trasladó al tercer mundo. También creció la conciencia de que los grandes acuerdos comerciales realizados por países buscan beneficiar a estas empresas para que la legislación sea más flexible. Esto es, los acuerdos comerciales que establecen los países más poderosos para nuestro continente, esto es básicamente Estados Unidos con el área de libre comercio, este es uno de los objetivos, provoca también a nivel ecológico un gran daño
porque le permite o le permitiría a estas empresas relocalizarse y llevar adelante procesos contaminantes que en su propio país tienen serias dificultades para llevar adelante. Acá lo primero que hacen es pasan herbicidas orgánicos, aran la tierra, con herbicidas orgánicos matan toda la vegetación nativa, por lo cual matan toda la biodiversidad, todos los animalitos, pajaritos, plantitas que crecían acá no pueden crecer más, porque los tipos químicamente los determinan. Y después durante los 2 primeros años que crece los árboles, como los tipos lo controlan químicamente, o sea, envenenan la tierra. Entonces cuando termine esta historia, nosotros, estos suelos que han tenido una oferta de fertilidad que ha permitido que aquí haya cultivos orgánicos, que haya miel, que haya industria láctea, que haya una buena explotación agrícola-ganadera, van a quedar inutilizados, van a ser transformados en un desierto. Y estas multinacionales que vienen por esos recursos, una vez que terminen los recursos, irán a otro lado. ¿Y nosotros qué? Nuestro proyecto de vida, nuestra historia, nuestras opciones. ¿Nosotros qué? El tema de las pasteras es muy duro. No sobre todo en cuanto a la empresa misma, si la empresa contamina, no contamina. A mí me parece que ha sacado un poco a este tema de su discusión política para instalarlo en un tema ambiental. Nosotros no compartimos para nada esto, ¿no? Esto viene de la dictadura militar, el plan de Martínez de Hoz, que se sigue cumpliendo, ¿no? Que es un plan de primarización de nuestra economía. Y si nosotros no nos defendemos, como ha habido una histórica defección de las clases políticas nuestras, generalmente nuestra dirigencia histórica, para no hacer cargos circunstanciales, digamos, históricamente nuestra dirigente ha sido cómplice de estos intereses. Cuando llegaban estas empresas acá, buscaban los 4 o 5 referentes políticos, los asociaban al proyecto y seguían adelante. ¿Cuántas veces hemos visto esa película? Por eso la desconfianza de la gente aquí. La gente no va a entregar la capacidad de negociar el conflicto a ningún político. La gente va a seguir con la manija del conflicto, porque saben que si nosotros entregamos la dirección del conflicto, la capacidad de negociar la resolución del conflicto a nuestros dirigentes políticos, está a riesgo de que nos cocinen. Y la gente esa percepción la tiene. Para entender el precio que nosotros vamos a pagar por estas 2 pasteras que está instalando el Uruguay. Y el precio terrible que va a pagar, sobre todo el Uruguay y la Mesopotamia argentina. Que estas 2 empresas le están marcando el destino a una buena parte de nuestro país. No es un problema del Uruguay. No es un problema de que nos contaminan el río. El tema es que todo Entre Ríos, que ahora es ojero, va a tener que hacer eucaliptus para abastecer a esas papeleras. Y no digo que la soja sea mejor. Digo que nuevamente hay intereses extraños que nos fijan el destino, ¿no? Un resultado histórico de un proceso de larga duración que comienza en Argentina y en el Cono Sur a partir de las dictaduras y de los golpes, pero que comienza con un proceso de violencia masiva sobre los pueblos de Uruguay, de Argentina, de Chile, antes de Brasil, de Bolivia, digamos, de arrasamiento físico de las personas y de los ciudadanos, de establecimiento de terror, para poder implementar la destrucción de todas las instituciones que protegían el Estado, de las industrias locales, de las clases trabajadoras mismas y de las organizaciones que lo representaban, a lo largo de un periodo de 30 años. Lo que hoy estamos asistiendo cuando hablamos de impotencia estatal es el resultado de la destrucción del Estado como herramienta de la soberanía popular. Bueno, llegan en el marco de países que nosotros decimos que se están transcolonizando. O sea, vendría a ser un neocolonialismo organizado desde las transnacionales. Y esto es lo que no entienden. Entonces, dicen, las pasteras van a crear fuentes de trabajo. Pero van a crear fuentes de trabajo ahora porque las están construyendo, albañiles. Pero ya Galeano les explicó, los montes de eucalipto requieren menos mano de obra que la soja. Entonces van a requerir una persona cada 600 hectáreas. Nada, ¿viste? Nada. ¿En qué terminamos? Terminamos en un esquema parecido al de la Argentina. Uruguay viviendo de las retenciones a la pasta de papel y con esas retenciones pagándole a los desempleados del campo que van a vivir en los cantegriles de Montevideo. Vamos a lo mismo, es un modelo de país.
Achicar el Estado es agrandar la nación. Bueno, acá tenemos el resultado de una política planificada de achicamiento de las sociedades, en el sentido de expulsión creciente de población fuera de las posibilidades de ciudadanía y del consumo, y de achicamiento de las instituciones estatales. Aquí está su impotencia actual para poner límites, controlar, regular a los capitales multinacionales, en este caso en forma de industria pastera. Pero lo mismo ocurre con el petróleo, lo mismo ocurre con la minería, lo mismo ocurre con las multinacionales ojeras. Más contaminante que las dioxinas que se van a liberar es el acuerdo de inversión firmado entre Uruguay y Finlandia para la instalación de la Botnia. Más contaminante como antecedente en las relaciones de coloniaje que se establecen para garantizar las inversiones de las multinacionales en Uruguay, en Argentina, y digamos, como modelo que persigue el capital multinacional para garantizar sus inversiones en estos países, en plantas de celulosa o en cualquier otro terreno. ¿Por qué hace 20 años que se vienen financiando plantaciones de eucaliptus en la Mesopotamia, en la provincia de Entre Ríos? Si nadie sabía nada, ¿por qué hace 20 años hubo una política en la Secretaría de Agricultura para pagar implantación de eucaliptus en esa provincia? Entonces, ¿cómo nos sorprendemos ahora? Esto viene de larga data. Este es un plan. Claro, ahora la opinión pública se desvela por la instalación de las papeleras, pero es la frutilla del postre, ¿no? El problema es que carecemos de planificación y que las políticas de Estado que tenemos, como en este caso podría ser la soja o los eucaliptus, no pueden ser discutidas con los decisores políticos. Porque me ha pasado a mí. Yo hablo con la gente, gente del equipo de Kirchner y me niegan que haya políticas de Estado. ¿Se entiende? Pero en cambio, cuando hablamos ahora en Curitiba con la delegación argentina, ellos me dicen, muchachos, ¿cómo vienen a discutir con nosotros? Que nosotros venimos a cumplir órdenes en el marco de lo que es una política de Estado. Entonces nosotros le decimos, pero es que en ninguna institución oficial nos aceptaron que haya políticas de Estado. Y me dice, pero ustedes saben que las hay. Entonces, esta cosa de lo inconfesado, ¿no? Entonces, la ciudadanía completamente desprotegida de las instituciones que se supone que han sido construidas y que legitiman su existencia y su actuación, y de los gobiernos en que representan a los intereses de la población, demuestran una vez más que no es así. Y digo una vez más porque es un fenómeno al que asistimos reiteradamente y que ya ha estallado en la Argentina desde el 2001. Vemos como en distintas circunstancias, con distintos motivos, el Estado se muestra ausente y cómo la ciudadanía se tiene que autoconvocar, autoorganizar para protestar o para intentar darse una respuesta que sus representantes no le están dando. Con lo cual vemos entonces que la figura del Estado Nacional se torna cada vez más cartón pintado. Yo creo que es una política de Estado la implantación de eucaliptos y de pinos. Y de pronto el gobierno se sorprende porque hay un enorme movimiento popular en contra de las pasteras, que son el último eslabón de esta política de Estado, ¿no? Y entonces el gobierno hace como que no tiene nada que ver. Pero es un gobierno sorprendido que tiene que improvisar una respuesta ante... Es muy evidente esto, ¿no? Es muy evidente que Kirchner tuvo que adecuarse a lo que instaló la Asamblea de Gualeguaychú. Por lo cual el tema va más allá, digamos, de los discursos y los caracteres digamos, de las ideologías, y refiere a un tema estructural, es la impotencia de los estados frente al capital multinacional, el fondo de la cuestión, y la emergencia entonces de respuestas ciudadanas autoconvocadas y directas como autodefensa frente a estas intervenciones. Hay 13 propuestas y si ustedes están de acuerdo cerramos acá el tema. A ver si entendimos todo. O si pasamos a cuarto intermedio, lo primero que vamos a votar. Porque si pasamos a cuarto intermedio, después hoy no vamos a votar nada. Pasar hasta cuarto intermedio hasta el día jueves. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Importante ver cómo se construyen nuevas maneras de hacer pesar esa soberanía. La primera manera que encontró la Asamblea, los ciudadanos que se autoconvocaron en Gualeguaychú, fue efectuar un corte de ruta. Porque la Asamblea de Gualeguaychú instaló
un movimiento popular cerró las rutas, ya no son los piqueteros. Esto no se puede solucionar con planes de trabajar. Y además, aunque el resto del país no respondió de igual manera, yo creo que ha habido una enorme simpatía por la Asamblea de Gualeguaychú, así como hay una enorme simpatía por la Asamblea de Esquel, que le dijo no a la mina. Son movimientos que a todos los argentinos nos han dado como un cierto calor interno, sentir que esa Argentina que han querido enterrar para siempre todavía vive allí, ¿no? En el punto 2, nosotros exigimos tanto al gobierno argentino como al gobierno uruguayo y a las empresas que se respete lo que siempre quisimos, el Tratado del Río Uruguay. No hay forma que si se respeta ese tratado, ninguna planta celulosa se pueda llegar a instalar. Por eso hicimos 3 puntos claritos. Se tiene que respetar a rajatabla, sin concesiones. No queremos estudios de impacto ambientales que después nos digan que se pueden trabajar con control, porque el control no lo queremos. No queremos que digan que se puedan reubicar, porque no la queremos en la zona tampoco. Bien, los que no quieren votar, levanten la mano. Bueno, perfecto, esto quedó clarito. Quienes no quieren y ya han entendido la propuesta y quieren que se vote directamente. Bueno, listo. Así es. 80 a 20. 80 a 20. 80 a 20. Nosotros cuando empezamos, inmediatamente los políticos buscaban con quiénes eran los referentes para negociar el manejo del conflicto. Una de las certezas que más les costó aceptar era que acá no había referentes para negociar, porque este es un movimiento que está instalado en el centro de la sociedad. Entonces la gente tiene mucha confianza en sí misma, y a su vez esa confianza en sí misma se inscribe a la desconfianza histórica que hay por las tradiciones de los políticos desde hace 40 años. La gente no les cree a los políticos. Entonces eso hizo que el movimiento social asumiera el control de la lucha y que la forma en que se consensuó que tuviera el carácter que tuviera este movimiento social era absolutamente horizontal y democrático, para que ningún interés político pudiera manipularlo políticamente. Esto es un nacimiento de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿sí? Cuando hubo la inquietud entre algunos ambientalistas primero y ciudadanos comunes después, no se fue a pedirles que los funcionarios informen. Se encargaron los mismos ciudadanos de informar a los ciudadanos mismos. Y creo que esto es lo atípico, que todo empezó con un cimiento tan poderoso y tan fuerte para que esa horizontalidad no se pierda. La Asamblea estuvo 2 años sesionando sin votar. Yo creo que se llegó a la democracia absoluta, que es el consenso. Y en eso creo que está basado este movimiento, en querer consensuar. Y aparte, bueno, por supuesto, los códigos que se respetaron, ni un político ni arriba, ni abajo, ni atrás, todos tenían que estar uno al lado del otro. Esa sincronización y esa forma de encarar la cuestión y el problema es como que nos alineó uno al lado del otro y formando un frente común, quizás sin quererlo al principio, ¿no? Pero parece que esa fue una clave en todo esto y que se viera reflejada en las movilizaciones tan multitudinarias y que toda una sociedad esté por una causa común. Toda la gente adulta, el año pasado que llegamos a Es algo que no registra antecedentes. El único antecedente que hay de esta asamblea de Gualeguaychú son las asambleas de la capital federal cuando el gobierno de la Rúa. Pero aquí se inscribió en un escenario donde la gente tiene mucha experiencia en luchas sociales. Entonces, rápidamente se crearon los mecanismos para que no ocurriera con muchas de las asambleas de la capital federal,
que fueron cooptadas por determinados partidos políticos que las empezaron a instrumentar, entonces el resto de la gente se fue y quedaron como grupitos más cerrados, así grupos de iniciados, de activistas. Aquí sigue teniendo una gran horizontalidad y ahí está la fuerza. Es tan horizontal que no hay cabezas, porque no las hay las cabezas, no es porque no se vean. Y no encuentran un responsable. ¿Por qué? Porque la responsabilidad pasa de la sociedad. La sociedad está tomando la responsabilidad, la sociedad se puso la responsabilidad en la mochila para enfrentar esto. Cuando alguien busca un responsable en el corte de ruta, no hay responsable, somos todos. El costo de la horizontalidad, ¿cuál es? El costo es que para las personas que tienen que asumir decisiones de la Asamblea que no comparten. Pero ese es el costo de la democracia. O sea, cuando vos aprendés que a veces tu opinión, digamos, es rebatida por otra opinión y la otra opinión se te impone por el efecto de las mayorías, si vos no lo aceptás, pero si lo aceptás, ocurre lo que pasa acá. La Asamblea sigue funcionando multitudinariamente, masivamente. Hasta ahora sigue expresando el estado de la gente y la gente se siente expresada por la Asamblea. Y nosotros sabemos, y la percepción que hemos ido tomando de esto es que contra eso no se puede luchar. Y quizás esa es una de las claves por cual esta Asamblea no se puede destruir, es indestructible, porque se retroalimenta continuamente. Y si la lucha sigue instalada en el centro de la sociedad, no nos van a poder derrotar. No nos van a poder derrotar. Todo lo indica, todo cartel que ves acá, sombrero que ves acá, kepi que ves acá, remera que ves acá. Ese es el motivo, no las papeleras. Todo es sobre la papelera, no la papelera. Para cuidar nuestra ciudad que nos pertenece y para hacer una colaboración por nuestro pueblo. No van a poder, no van a poder, y nosotros sabemos que no van a poder. Y incluso lo sabemos a pesar de que nuestras autoridades políticas no lo saben todavía. Nos pasa muchas veces que nos damos cuenta que nuestros políticos quieren, hablar de que las plantas se podrían instalar y hacer planes de monitoreo para que no contaminen, y si contaminan se cierran. Nosotros sabemos que eso es mentira. Entonces, y sabemos que eso no va a poder ser. Sobre esa base nosotros no vamos a negociar. Quiero llegar a vieja y estar bien. A mis nietos, mis bisnietos que vivan bien. No a la papelera. No tanto por mí, sino por mis nietos, mis bisnietos en un futuro. Bueno, estamos luchando por nuestros derechos de vida y de nuestros hermanos y nuestros hijos en el futuro. Bueno, estamos todos por no a la contaminación, queremos vivir en paz y no tener miedo a que nada nos pase más adelante. Por nuestros hijos y por nuestros nietos, por todos, por nosotros y por los uruguayos también. Acá no hay ni dudas ni fisuras, es no a las plantas de pasta de celulosa. Es así, pero es un punto sin retorno. Eso es lo que quizás todavía la sociedad nacional la mayoría no entendió esto. Esto no tiene grises, esto es blanco o negro, son ellos o somos nosotros. Como nosotros no nos pensamos ir de acá, los que se van a tener que ir son ellos. Estoy para defender la vida de nuestros hijos y nuestros nietos, no a las papeleras, sí a la vida. Bueno, estamos acá para decirle no a la celulosa y para podamos vivir mejor, para que no se contamine el aire. Y porque tenemos que luchar por nuestros derechos, no podemos permitir que vengan a contaminar lo que es nuestro río y nuestro cielo. Y nosotros no elegimos ni ser conquistados, ni ser avasallados, ni ser insultados. Y no lo queremos. Como el eslogan ese que está en la Ruta 14, Gualeguaychú no va a aflojar, y eso es verdad. No a las papeleras. No queremos. Yo pido que respeten el Tratado del Río Uruguay, que se firmó en 1933 y que se repitió después en 1975 por el medio ambiente y salvar el río Uruguay. Y vengo por mis nietos del mañana que digan, los abuelos algo hicieron. Gracias. Para decirle no a la papelera. Muy bien. ¿Qué reclamas? Para el no de las papeleras. Porque estuve siempre, desde el principio, desde que éramos 20, y no se puede creer esto. Entonces hoy, en vez de estar con el chaleco de no a la papelera, estoy en la cola esperando que, como todo el mundo. Estamos de fiesta. Está en vivo y en directo desde este corsódromo para acompañar
a estos chicos, a esta gente, con un entusiasmo espectacular. Javier Villanueva, ¿pensabas hace un año atrás que el país iba a estar detrás de esta movilización? La gran sorpresa es el acompañamiento que tenemos de toda la gente de Buenos Aires, de instituciones, algunas similares a la nuestra y otras no, que están también trabajando por otro tipo de problemas comunitarios y que nos han apoyado permanentemente, sobre todo en esta última etapa del verano. Y hoy está siendo esto ratificado porque me están comentando compañeros que la ciudad prácticamente está invadida de colectivos que han venido de otros lugares. Así que bueno, va a ser un día creo yo, de una reafirmación nacional frente a los temas ambientales hoy y ojalá que esto quede para tratar el día de mañana el tema que sea necesario. Javier. Y el río nos unía, ahora nos separa por culpa de esa empresa. Eso es lo social. Y lo natural no queremos que se nos acabe nunca, que jamás, nunca se nos termine eso. Que al contrario se resuelvan los problemas. Hay otras cuestiones que arreglar y las vamos a resolver adentro. Ahora que tomamos conciencia, en este momento nos enteramos de todo eso. La generación nuestra no sabía. Ahora sabemos, no tenemos retroceso, ahora sabemos, hay que seguir la lucha. Nosotros somos seres humanos libres que nos autoconvocamos para que no nos quiten esta región tal como la queremos. Yo ya no tengo tanto tiempo como los chicos, pero yo no quiero que los chicos sufran eso. Y a lo mejor si cortamos el principio de esas empresas, cortamos la posibilidad de las 7 que están por verse. Que para nosotros es casi hasta morbosa la situación de los empresarios eso, porque no solo los quieren usar, los quieren aprovechar, sino exterminar. Y no sabemos cómo pueden pensar en eso. A ese punto no he llegado. Sé que no los queremos, eso sí que lo sé, que no los queremos, eso sí. Y que se informen y que no permitan nunca más que pasen estas cosas. No, que empiecen a manejarse con todos estos temas ya. Que no crean que porque es muy grande el problema no lo van a poder resolver. Quédense tranquilos que todo el mundo ha colaborado para la lucha, que no se pongan porque no sabemos cómo va a salir de acá, pero que sirva de ejemplo. Todo el mundo ha estado con nosotros, pero vamos a estar con todo el mundo las veces que nos precisen.
los habitantes del pueblo de la nación argentina, en ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, declarados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, proclamamos nuestra irrenunciable lucha por la vida en todas sus manifestaciones, la soberanía de los pueblos, la defensa del agua, por una Latinoamérica libre de contaminación, por nosotros y por los que vendrán. Sí a la vida, no a las papeleras. San José de Gualeguaychú, 30 de abril de 2006. Gualeguaychú no va a aflojar, Gualeguaychú no va a aflojar, que lo sepa el mundo, que lo sepa el mundo. Aire limpio, agua limpia, no a la papelera. Aire limpio, agua limpia, no a la papelera. La tierra que nos sostiene no es terruño de quimeras. Desde el fondo de la historia regresan sus montoneras con el coraje de siempre y la razón por bandera. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz del sur, con la fue puesta en sus fuerzas acampa Gualeguaychú. Véngase al corte, comadre, que no la pesquen dudando y no me afloje la cincha, porque vienen empujando por los que vendrán mañana. Habrá que seguir luchando. Trinchera de arroyo verde, que no se apague tu luz, donde resiste mi pueblo para curarse en salud. Trinchera de arroyo verde que alumbra la cruz del sur, con la fue puesta en sus fuerzas acampa Gualeguaychú. Se nos vinieron, los gringos no se han de quedar, con ganas sobran pechos y razones para esperar la mañana. Tributo de tus cantores, asamblea ciudadana, tributo de...